Y aquí estamos con nuestra querida abogada al borde, Julia Muñiz. Julia, últimamente pasaron algunos casos que nos movieron el piso como sociedad, como país. ¿Qué pasa? Ah, ok, perdón. Es que estamos al aire, estaba viendo unos movimientos que no entendía. Pues nada, Julia, qué bueno que estás con nosotros, porque han habido varios casos que han consternado a la sociedad como tal y que de alguna manera u otra, por ser temas tan neurálgicos y que como madre nos afectan mucho, yo decidí ni siquiera traerlos hasta que hablé contigo y como abogada dije, la única razón de traer temas que realmente son muy fuertes en este momento de salud mental es viendo cómo podemos empoderarnos y ver cuáles son las consecuencias legales y qué seguridad hay para nuestros pequeños. Experta en casos de familia, Julia Muñiz. Bueno, mira, ante todo, gracias. Un saludo pues a las chicas y también a toda nuestra audiencia. Mira, la realidad es que la problemática nace desde una situación que se ha venido postergando a través del tiempo con los diferentes gobernantes y es la problemática de la salud mental. La salud mental no es algo que nació ayer, sin embargo es algo que sí se ha venido agudizando a través del tiempo, sobre todo post pandemia. Entonces, la primera protección, que es lo que tú me hablas, es garantizar el derecho a la salud mental de cada ciudadano. Porque yo tengo que garantizarle eso como Estado para protegerse incluso de sí misma. Exactamente. Porque yo me puedo lacerar, yo me puedo dañar. Hemos visto una serie enorme de casos de personas que agreden al otro, pero luego se suicidan también. Otras situaciones como estas, donde padres con una condición X de salud mental, pues agreden físicamente a sus hijos y luego de la agresión, pues entonces es que se dan cuenta que hay una situación en esa persona que a través del tiempo quizás venía presentando pequeños rasgos, pero que nosotros como sociedad no los identificamos, sino que los ponderamos socialmente como algo más. Hemos normalizado ciertas Ujú. acciones de fulana loca. Ajá. Eso es como algo tan de relajo y tan característico y no nos damos cuenta. Miren, yo les decía, yo he estado dando unas conferencias a unos docentes en estas semanas y les decía, prepárense que viene un año escolar duro. Prepárense, porque bueno, sencillo. Cuando hay políticas económicas de Estado que hacen una recogida de los recursos económicos con el objetivo de mitigar ciertos aspectos como la inflación, se siente ¿dónde? En el bolsillo. Claro. Ujú. Cuando hay situaciones que se sienten en el bolsillo, eso genera dinámicas conflictivas de pareja. Y a partir de ahí, ¿dónde detonan esos problemas? En la casa. ¿Y dónde va el menor luego a explotar ante esa catarsis que está viviendo en el hogar? En la escuela. En la escuela. Entonces, esta misma situación está demandando abrazar a la sociedad para protegerla de sí misma y ante factores que no se pueden evitar como situaciones económicas difíciles. Así es. Hubo un caso, y lo voy a traer a colación contigo como abogada, de el padre que decía, bajo mucho llanto, que él, el de la señora que se suicidó con su hija, él contaba cómo él vio venir que ella estaba en una condición de salud mental, él no la pudo Que identificar. presentaba una depresión. Sí, y que cuando él vio que ella se cerró, que ya no hablaba, entendió que la cosa era grave. Y él dice que él la llevó a 2 hospitales de los mejores nuestros, a emergencia, y que nadie le pudo brindar la ayuda, que hubo una vez que él hasta se arrodilló. Le dijeron: "Eso no es una emergencia". Y ese padre no supo qué hacer, y al otro día ya sabemos cómo concluyó esa historia de terror. Entonces, hay cosas que uno puede poner su granito de arena, pero cuando las cosas son macro, como se está volviendo esto, hay un tema estatal, ujú, Es una situación de Estado. es una situación de Estado. Incluso, si yo mal no recuerdo, y me disculpan si no doy la data exacta porque no la recuerdo exacta, nosotros tenemos aproximadamente 1.800 o 1.900 psiquiatras solamente, porque la sociedad estudiantil se ha volcado hacia la psicología, Ajá, porque demanda menos esfuerzos, ya que cuando tú eres psiquiatra hay una parte de medicina que tienes que estudiar, es un estudio más profundo y ya luego en cuanto al retorno, si tú lo más o menos lo ponderas, pues el retorno del psicólogo, salvo la saturación ahora mismo que hay en el mercado, económicamente
es más viable y tienes menos tiempo De de estudio. estudios e inversión. Entonces es Ujú. necesario también trabajar y como Estado empezar a motivar ciertas carreras, Ingrid. Porque si yo tengo que pasarme 8 años estudiando para luego darle un servicio necesario a mi país, ese país necesita, también yo necesito que ese país me apoye, Totalmente. donde yo encuentre más becas. Porque es una carrera costosa, 8 años. Exactamente, y donde no te Wow. puedes sostener, porque tienes que estudiar tal cual como estudia un doctor, porque tú eres un doctor en Totalmente, psiquiatría, totalmente. y luego y trae especialidad. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que encontrar esos incentivos que te permitan que esa vocación que tú quieres llevar no choque con tu realidad socioeconómica, y eso es una debilidad de Estado. Es Ujú. una debilidad de Estado junto a otros sinnúmero de carreras que la MESID no le ha prestado atención. Y eso es una problemática fuerte, porque no es solamente tú estudiar y no es solamente que te den una beca de lo que tú quieres estudiar, sino también a las sociedades se tienen que guiar hacia lo que un país necesita. En Total. estos días recientemente estuve leyendo un estudio que no recuerdo ahora mismo, pero lo voy a buscar para enviártelo, de que se está presentando una carencia no solo en República Dominicana, sino en otros países de enfermeras. Hay Entonces, un nicho ahí, entonces menos costoso pero quizás, sí, pero hay que pero ¿y mi motivar. retorno económico? ¿Qué tanto tú tienes ponderado como Necesito. sociedad? Eso ¿Qué es. Se valoración tú tiene que tienes mencionar. en una escala salarial, una enfermera versus un doctor? Julia, este tema, específicamente el de la madre que asesinó a su hija, que la decapitó, no lo quisimos tocar aquí porque es algo muy delicado, no lo quisimos tocar aquí sin alguien como tu experto que nos pudiera arrojar un poco de luz. Y creo que fue el día de ayer que vi en el periódico, en el Nuevo Diario, que parte de la defensa ha sido su diagnóstico con esquizofrenia. En términos legales, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué proyección tiene este caso? ¿Qué pasa con esos casos donde las personas que cometen un delito, un crimen, en este caso asesinato, pero tienen un diagnóstico o luego le hacen unas evaluaciones del lugar y resulta en un diagnóstico? ¿Qué pasa en esa parte? Mira, Excelente, el Cris. Código Penal, lo voy a leer textualmente, porque realmente lo primero es que tiene que venir un diagnóstico. Ujú. Vemos que han habido diferentes cambios de teoría con Ajá. relación a lo ocurrido. Primero en un momento que no fue ella, luego que fue Ujú. ella, luego que ella estaba orando, que estaba con el pastor, que eso fue Dios que le habló. Ella ha cambiado varias veces de las versiones. Bueno, pero eso va con Entonces, la esquizofrenia, ¿no? Ajá. Ese tema de que De si oír alguien te habló, de oír voces. voces y sí, demás. pero también viene de la mano también muchas veces con una estrategia Ajá. del Ujú. agresor, por eso debe ser probada médicamente hablando. No estoy diciendo que ella no la padezca, pero Pero hay que necesitamos probarlo. diagnóstico. Claro. Entonces, ¿qué te dice el Código Penal en su artículo 64, el Código Penal de la República Dominicana? Cuando el momento de cometer la acción, el inculpado estuviese en estado de demencia o cuando se hubiera visto violentado a ello por una fuerza a la cual no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito. Entonces, ahí, a partir de ahí nace lo que es una excusa absolutoria. Y si hay medidas de seguridad que se toman para no tener a la persona circulando porque es un peligro. No es que te exonera. Lo que pasa es que nosotros vemos en Estados Unidos que automáticamente se le declara la demencia, van a un sanatorio y pasan, están recluidos en el sanatorio, no cumpliendo una condena, sino para que no cometan Para una tratar vez su el hecho, condición. para tratar su condición que a veces es incurable y permanece en la vida completa, porque el diagnóstico que da el psiquiatra en ese momento así lo determina. Sin embargo, en República Pero, Dominicana. perdón, Y sin embargo, aquí, a ¿qué la pasa? carencia está en el lugar hacia donde esa persona se vaya a dirigir. Ujú. Por ejemplo, ese caso Ok, se absuelve. específicamente, ¿Y qué esa pasa? señora, en ese caso específico, esa señora no debería de estar presa con otros reclusos, Claro. porque potencialmente estamos viendo un caso donde ella pudiera tener una condición y ser un riesgo incluso para sus otros compañeros como Claro. tal. Entonces, en Un este caso en psiquiátrico. cuestión, exactamente, sí hay un Igual. psiquiátrico en el Ah, país. ok. Ok. Ya lo que pasa es que le cambiaron el nombre a lo que era el determinado 28. Ya Ajá. el juez como tal determina hacia dónde dirige a la persona en el caso de que sea real efectivamente
demostrada que carezca, porque recordamos que al ser una enfermedad, una patología, pues Ajá. obviamente debe de ir a un sanatorio, a un tratamiento, y ahí el juez determinará hacia dónde lo envía o la envía. Hay algo que me preocupa legalmente también, y es que se me ha dicho, y quiero confirmar, que en nuestro país, y de hecho fuera también creo, una persona con salud mental adulta, mayor de edad, para poder ser ingresado con una condición psiquiátrica o intervenido, tiene que ser por su propia voluntad, Sí, así mismo que la es. familia no puede obligarlo. Es decir, yo tengo un hijo de 21 años que sé que está teniendo un problema serio de droga, adicción o esquizofrenia. Yo no lo puedo obligar y llevarlo a Fénix, a la Fundación Fénix. Vamos a internarlo aquí, buscarle el psiquiatra Johnson, el que sea. Solamente se lo llevan cuando están en una crisis y esa crisis demanda ser internado e inmediatamente es estabilizado en la crisis, Tiene que decidirlo. vuelve otra vez. Exactamente. Yo recientemente tuve un caso y duró 3 semanas, porque ya la tercera semana él estuvo estabilizado, empezaron los procesos de diálogo, él dijo, yo me quiero ir, Qué destino. y entonces ellos tuvieron que dejarle ir, porque no tienes la forma de Legalmente, ajá. legalmente de obligarlo a Ujú. permanecer interno. Salvo ese caso específicamente que fueron esas 3 semanas, él hizo una crisis y al hacer la crisis Ahí sí como se puede tal, intervenir. ahí se lo llevaron, pero Ok. porque la crisis hizo, era Un evidente. brote psicótico. Exacto. Entonces, como familia, nosotros tenemos que estar muy alerta de cómo esté la salud mental en las personas con las que Empezando por convivimos, nosotros mismos, sobre los cambios todo. de humor, los cambios y empezar a buscar aquellos factores que nos pueden hacer detonar Ujú. y tratar de buscar esa ayuda. Cuando hablamos de salud mental es costoso, tenemos la carencia de la cobertura, es una cobertura en pocos sitios limitada y eso como tal hace que sea más cuesta arriba. Sin embargo, es importante buscar la ayuda e ir identificando. Porque otra cosa importante, Ingrid, la depresión es una enfermedad que es una falta de un químico que deja de producir el cuerpo. Que la gente cree que, ay, cálmate, y Ora, ahora, no, eso es y Ujú. métete en un químico. grupo de oración. Señores, es un proceso químico. Sí. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Y yo no estoy restándole jamás en la vida el valor que tiene acompañamiento, porque Ujú. eso tiene Hay que mucho hacerlo poder, todo. hay que hacerlo en conjunto, pero tú no puedes obviar que está padeciendo de una situación que necesita ese apoyo. Hay muchos Ujú. tabúes. Yo también, Cris, Sí, porque perdone que los traiga de nuevo a lo del código que nos leíste. Lo que pasa es que se me quedó la curiosidad, porque la demencia es un solo diagnóstico. ¿O hay especificados otros Recuerda que tipos? la ley es vieja. Sí, sí, ajá. pero por eso quiero Entonces, saber, eso te lo abraza Exacto, quiero sí. saber cuando hasta ellos. dónde abarca No, la eso, ley. oye, ¿qué pasa? ¿Para qué La, tipo de la ley diagnóstico? está, es al ser, no, hay que ser. Ujú. Cuando las leyes tienen estos baches, cae en lo que se denomina la soberana apreciación del juez conforme a los elementos probatorios que se le llevan. Mm. Al tener nosotros un código penal tan viejo, es lo mismo, tú te vas al Código Civil y te encuentras palabras como aprendiz, artesano, cuando te quiere hablar de estudiante. Entonces, ya a partir de ahí, obviamente, de acuerdo a la categorización psiquiátrica de lo que es el marco de la demencia, que luego fue desarrollándose, Segmentada, pues ajá. entonces obviamente ellos encuentran la categorización. Ah, ok, o sea que una Ok. esquizofrenia puede como Puede sea. calificar Claro, bajo Ya porque entendí. eso es lo que yo recordemos que quiero al ser saber. una literatura Ujú. antigua, entonces ya, porque tú tienes la demencia, pero la demencia nosotros socialmente entendemos, está loco. Ajá. Exacto. Pero no Pero cada cosa tiene su eso es un diagnóstico y su lenguaje nombre. coloquial. Pero Ya. cuando tú te vas al lenguaje médico, Ujú. dentro de la demencia, vas a ir encontrando las subcategorizaciones y automáticamente tú puedes preguntarle al peritaje que se está haciendo médico. Vamos a suponer que te dice es esquizofrenia. Y usted puede aclarar si eso es considerado demencia, por ejemplo, si Ujú. queremos esclarecer la duda. Y si el psiquiatra dice sí, es considerado un tipo de demencia, pues ya Mm. automáticamente aclaras esa nubezón gris en Ujú. la toma de decisión. Quisiera pasar a otro caso que también llamó demasiado la atención en los últimos días y fue un video que se hizo viral de la madre de Dylan Baby. Yo digo artista entre comillas, pero es artista, personalidad folclórica Bueno, no, dominicana, no, es un nuevo, un de un nuevo cantante, exponente, es es un un nuevo exponente exponente. urbano, le voy Claro, a claro. decir. Y donde su madre, de una manera bastante asqueante, debo admitir, dice que tuvo una noche loca
con la cual por eso él estaba tuvo ruling. relaciones íntimas Ujú. con su propio hijo. Viendo este video, Perdón, automáticamente... alegando que era porque estaba muy borracha. Ah, Sí, se que alegando estaba que ruling. ella loca, Ah, hace una ruling noche en loca. Ruling, ella estaba ruling. Ese ella dijo ruling. Ok. Ujú, ujú. En serio. Ahí está. Y sí, luego incluso, pero varios días después salió que, no, que era mentira, que Claro, porque supuestamente. eso es un delito. Sin embargo, cuando veo este video, lo primero que dije fue, si ese video hubiese sido sacado, que fuese el papá y no una mamá, no automáticamente fuese intervenido por el Ministerio Público. Lo que pasa es que ahí te van a faltar muchos elementos. No lo veas solamente por la parte del género, porque ella cometió el delito igual aún siendo mujer. Si Exacto. real efectivamente lo cometió. Lo que pasa es que hay una serie de factores ahí, como el hecho de que ella dio unas declaraciones, pero demanda eso un proceso de investigación para saber qué tan real o no fue eso que ella pudo haber dicho dentro del marco de sus declaraciones. Yo sí había seguido el caso porque él había tenido la situación con otra artista urbana, que era Ujú. la denominada Masha, Ujú. que también fue un caso que hace aproximadamente un año estuvo sobre la palestra. Entonces, en el hecho per se, ese delito que ella declaró es lo que se denomina incesto, que es cuando un padre o una madre tiene algún tipo de abuso, incluido las relaciones sexuales, con un menor de edad. Eso está tipificado dentro de nuestra Claro, ley. totalmente, Claro, son 20 años de incesto. pena. Pero es solamente para los menores de edad o ya cuando tú eres, porque yo estuve leyendo, y tú me podrías corregir, Ujú. que cuando, si es en el caso de ellos, que ambos son mayores de edad, es solamente inmoral más no ilegal. ¿Es correcto eso? No, lo que pasa es que ahí te va a faltar el componente de si hubo el abuso de la violación, para tú poder determinar algunos aspectos que van más allá. Porque automáticamente al ser menor de edad es delito Claro. con consentimiento o sin consentimiento. Ok, exacto. Cuando entra la categorización de adulto, te entra entonces el factor de si hubo violencia o no. O si es que esa violencia viene desde la infancia, se hace adulto y viene dentro de un círculo de violencia donde la víctima no ha identificado que ha estado bajo ese tipo de violencia. Entonces, los componentes que te van a abrazar la problemática son muchos para tú llegar a esa respuesta. Ahora bien, en ese caso en cuestión sí es importante y yo aquí le haría un llamado a las autoridades. A ella hay que investigar. A ella hay que Por investigarla. favor. Porque no podemos continuar con padres que actúan Dios entendiendo que la mío. ley no los abraza y que ellos no pueden ser sancionables por el simple hecho de que ellos son el padre o la madre. Ella debe ser investigado su entorno. Entorno. ¿Por qué razón? Porque ella incluso debería de ser sancionado el hecho de si ella se puso a jugar con eso. Por Claro. supuesto. Eso, es lo eso que- yo, eso yo Hasta iba a decir. fuera esa mentira. vagabundería. Sí. Señor, eso es Definitivamente. Y no es la terrible. primera vez que ellos hacen alusión a este tipo de cosas, porque recientemente sacaron una canción, creo que ella misma, donde habla de lo mismo. Entonces luego vemos que en otra entrevista o en otro momento donde la estuvieron grabando y ella estaba hablando, hace referencia a esto. Entonces, cónchale, ya está sonando mucho una cosa cuando el río suena usualmente porque piedras trae. Entonces yo entiendo que eso hay que ponerle un stop. Independientemente de que no se pueda investigar a fondo, de que ninguno vaya a declarar en contra del otro, algo hay que hacer para parar esa vaina. Y una de las cosas que yo quiero proponerle a nuestra sociedad es dejar de consumir también los programas que hacen a estas personas famosas. Yo creo que ya basta de que incluso marcas importantes patrocinen programas que hagan famosas personas con unos rasgos inmorales que de verdad dejan tanto que desear. Esto no se puede celebrar. Cuando yo vi a esa señora entrevistándole en traje de baño contando esto, como una gracia y después decir en un programa que eso era un sonido que aprovecharon. Yo digo, Dios mío, no estamos bien como sociedad. Entonces nosotros tenemos como padres, como seres humanos, como dominicanos, que tener mucho cuidado con lo que se está normalizando aquí. Ujú. Yo creo que esos temas solamente deben traerse a la mesa en un marco donde realmente hay una edificación, como en el caso de Julia Muñiz, alertándonos un poco de qué ampara la ley y qué no. Pero nosotros tenemos que parar esto ya. No seguir invirtiéndoles, patrocinándoles, haciendo famoso a gente de esta calaña. Nosotros tenemos que empezar a ser más juiciosos con lo que estamos presentándole y normalizando en nuestro país. Bueno, mira, no nos damos incluso cuenta muchas veces de que hasta incentivamos lo mal hecho.
el ser humano aprende por imitación y cuando una figura se vuelve un Ujú. patrón a seguir, porque ya la palabra ejemplo la debemos utilizar entre comillas, porque siempre que Bueno. se hablaba de ejemplo era hacia lo positivo. Ujú. Ese ámbito per se debe de tomarse en consideración. ¿Qué yo voy a exponerle a la sociedad? ¿Qué yo voy a sacar? ¿Qué real efectivamente para mí como medio de comunicación es un aporte? ¿Qué real efectivamente es una noticia? Porque en el momento en que esa noticia salió, es como tú dices, fue entrevistada en un sitio de recreación y ella lo dice de una forma muy light, muy Muy natural natural. y muy como que te está contando que fue y se compró unos O zapatos. sea, yo no lo podía ni creer. Entonces, ¿hasta dónde también van los criterios de que yo voy a reproducir? Eso iba- Exacto. yo iba a decir, hay una responsabilidad también de quien Claro, por grabó eso eso y lo publicó. Moral, Claro. pero moral, ya es una responsabilidad Sí, sí, moral, moral, ¿no? moral, pero tenemos que apelar a eso también, Julia. Porque me gusta primero que tú te involucres porque tenemos que exigir lo que es el marco estatal, donde necesitamos definitivamente que se tome carta en esos asuntos, como tú dices. En el caso de esa madre, ser investigada y nosotros estar alerta de que todo se llegue a su máxima consecuencia. Pero también personas como tú que digan qué responsabilidad le corresponde al Estado. Tenemos que priorizar más aún. Yo sé que se han dado pasos, pero no es suficiente con el tema de la salud mental. Lo que pasa es que no, yo entiendo que no se ha dimensionado al nivel que debía de dimensionarse. Y eso es preocupante, porque vamos a seguir viendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Esto necesita ser abrazado. 911, así mismo cuando se dice, vamos a intervenir en un hospital porque el hospital tiene filtraciones. Vamos a intervenir en una carretera. Hay que intervenir a la sociedad. Hay que Ujú. intervenir incluso la familia cuando es necesario, por supuesto. Julia, te agradezco tanto de verdad que vengas a apoyarnos como abogada experta en casos de familia, que además te duele nuestro país y lo sabemos. Julia, ¿cómo la gente puede llamarte para citas y seguirte? Bueno, se puede comunicar a nuestra oficina al 809-542-4665 y en las redes sociales @Julia Muniz Subervi. Y aprovechamos a que algunas personas nos llamaron ahorita de que si teníamos taquillas. Y claro que sí. Mujeres al Borde, Estrella 90, Grupo Medrano, tiene taquillas para ti para ir al concierto de Marc Anthony este próximo sábado en el Estadio Quisqueya junto con Manuel Medrano y Manny Cruz. 3 ganadores con un acompañante. Vamos a coger tres llamadas. 809-531-9050. Nombre y 4 últimos dígitos de la cédula. Al Borde. Hola, Buenas, buenas. Te ganaste tu taquilla con un acompañante para Marc Anthony este fin de semana. Virtudes Bautista, Virtud de Bautista, ¿cuáles son tus últimos 4 dígitos? 5632. 5632. Gracias, mi amor. Ven a buscarla al borde. Próximo ganador, al borde. Hola, Hola. Hola. Brianna Núñez, Brianna Núñez, 4 últimos dígitos de la cédula. 2135. 21, Gracias, 3. mi amor. Aquí en Estrella 90. te vas a ver a Marc ¡Felicidades! Anthony. Último Recuerda ganador. dónde es y Recuerden, todo. este fin de semana, Marc Anthony junto con Manny Cruz, Manuel Medrano. Este próximo sábado, gracias a SD Concerts, estará presentándose en el Estadio Quisqueya. Al Borde. Última último ganador. llamadita al borde. Hola. Hola. Al borde. Hola, Hola. Buenas. sí, mi número, Tu nombre. de cédula es 3157. ¿Y tu nombre y nombre? apellido? Osvaldo ¿Osvaldo qué? Solano. Osvaldo Solano. Ahí tenemos ya nuestros 3 Has ganado. ganadores. Felicidades. Para este fin de semana, Marc Anthony, Manuel Medrano, Manny Cruz, en el Estadio Quisqueya, gracias a Grupo Medrano, Estrella 90 y claro, tus mujeres al borde. Ah.